Right. I'm like, even though I only have a mat on the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker maybe in trouble here. Deathmark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves. Faker, what was that? Hubo un tiempo en que Royal Never Give Up representaba la cúspide de los esports en China y en el mundo. Con 3 títulos internacionales en el Mid-Season Invitational, 2018, 2021 y 2022, 5 campeonatos de la LPL, 3 copas de Macia, una final de mundial y la leyenda de Jian-Uzi Xiao como emblema, RNG se convirtió en un símbolo de excelencia. Pero en 2025, esa gloria parece enterrada bajo una montaña de deudas y juicios. El 18 de junio, un tribunal dictó una orden de ejecución. RNG debía pagar 162 millones de yuanes. Y eso era solo la punta del iceberg. Las deudas totales ya superaban los 1.000 millones de yuanes, cerca de 140 millones de dólares. Esta es la historia de cómo un gigante del League of Legends cayó en la ruina. Gráfica con tendencia a la baja cuando la gloria oculta la mala gestión. Los orígenes del desastre se remontan a mucho antes. Fundado en 2012 como Royal Club, el equipo ascendió gracias a talentos irrepetibles como Uzi, Simin Senmin, Li Xiao Yuanao o Liu MLX Gesiyu. Pero, tras los trofeos, se escondían señales de un modelo frágil. En 2021, cuando RNG estaba en la cima, los problemas ya eran evidentes. Ejecutivos clave renunciaban, inversiones en el sector móvil fracasaban y las deudas crecían. El propio CEO, Li Jiemin, lo reconocería más tarde. El club nunca ha sido rentable. Siempre sobrevivió mediante transfusiones de sangre. La dependencia exclusiva de patrocinadores era una bomba de tiempo. De tener más de una docena de marcas, incluyendo gigantes como Mercedes-Benz y KFC, en 2025 solo quedaba una, Ouya Life. Balanza los escándalos contractuales, Douyu, Ouya y los tribunales. El primer gran choque ocurrió con Douyu, una de las mayores plataformas de streaming chinas. En 2018, RNG firmó un contrato millonario con exclusividad de derechos. Pero apenas meses después, incumplió los acuerdos. Jugadores transmitían en plataformas rivales, se cedieron derechos comerciales sin permiso y figuras clave como MLXG o Ledme se retiraron, dejando a Douyu sin el contenido que había comprado. El resultado: en 2020, la justicia condenó al club a pagar casi 30 millones de yuanes en daños. La relación con las plataformas de streaming marcaría la siguiente etapa de la crisis. Con Ouya Life, RNG se enredó en otro conflicto, esta vez con uno de sus propios héroes, MLXG. Tras su retiro en 2019, MLXG firmó como streamer. Pero descuidó sus horas de emisión porque, según él mismo dijo en directo, ganaba en un día de bolsa lo que en un mes de streaming. Ouya dejó de pagarle al club, el club dejó de pagarle a él, y todo acabó en tribunales. En junio de 2025, tras años de juicio, la corte falló a favor de RNG. MLXG debía pagar 25 millones de yuanes. Estrella Blanca mediana: el caso Uzi, la batalla de la leyenda. En China, su nombre es sinónimo de gloria. Jian-Uzi Xiao no fue únicamente un jugador de League of Legends, fue un símbolo de toda una generación. Considerado el mejor AD Carry de su tiempo, su talento y carisma lo convirtieron en un fenómeno cultural, al punto de ser el primer y único jugador de esports en firmar con Nike y en ser inducido al Hall of Legends de Riot Games. Pero detrás del mito había una historia mucho más oscura. Durante años, Royal Never Give Up se presentó como el hogar de Uzi, el lugar donde alcanzó sus mayores éxitos y se ganó el respeto mundial. Sin embargo, en marzo de 2025, el propio jugador reveló la otra cara de la moneda. En un directo que dejó helada a la comunidad, acusó a RNG de deberle millones en salarios y de haberlo forzado a retirarse contra su voluntad. Ellos no me pagaron lo que me correspondía. El año pasado prometieron saldar la deuda poco a poco, y ahora dicen que ya está todo arreglado. ¿De dónde sacan esa confianza? Su descaro no tiene límites, declaró Uzi en una transmisión en vivo. Sus palabras confirmaban lo que muchos sospechaban, que la organización, sumida en deudas y malas prácticas, no había respetado contratos ni acuerdos con sus estrellas. A diferencia de otros jugadores en disputa con el club, Uzi siempre cumplió con sus obligaciones. Y aún así, seguía esperando un pago que nunca llegaba. En marzo de 2025, durante un stream, rompió su silencio. No me pagaron lo que me debían. El año pasado prometieron que lo harían poco a poco. Este año dicen que todo está saldado. ¿De dónde sacan esa confianza? Su descaro no tiene límites. Su caso se transformó en el más mediático de todos.
Mientras excompañeros como MLXG perdían batallas legales, USI mantenía firme su postura. En julio de 2025 se celebró la tercera audiencia de su juicio contra RNG, un proceso que podría marcar un precedente para toda la industria china de los esports. Algunos rumores incluso señalan que USI podría convertir la deuda en acciones, transformando lo que le deben en propiedad del club. Una jugada arriesgada, pero que abriría la posibilidad de que el legendario jugador tuviera voz en el futuro de la institución que lo vio nacer como estrella. Hoy, mientras su figura trasciende lo competitivo y se debate entre volver al streaming o iniciar una nueva etapa, el caso USI encarna la fractura de un modelo de gestión que priorizó la rentabilidad a corto plazo sobre la estabilidad de sus jugadores. Una fractura que no solo hundió a RNG, sino que expuso los vacíos legales que aún dominan el mundo de los deportes electrónicos en China. El destino de USI sigue en juego, pero su lucha ya no es solo personal. Es la de miles de jugadores que buscan respeto, garantías y justicia en una industria que, como el mismo, creció demasiado rápido. Estadio, el derrumbe deportivo. En lo competitivo, el 2025 fue catastrófico. RNG terminó último en la LPL Summer Split y fue relegado. Pero el golpe mayor llegó en la LDL. Tanto el equipo principal como la academia, Royal Club, se retiraron completamente. Resultado: un humillante 0-11 y la evidencia de que RNG ya no podía pagar ni salarios ni gastos básicos de operación. El impacto fue inmediato. La audiencia de la LDL cayó un 23% y las tasas de renovación de patrocinio se desplomaron por debajo del 50%. La retirada de RNG no solo hundía al club, ponía en riesgo todo el ecosistema formativo de la LPL. Bolsa de dinero, medidas desesperadas y un posible rescate. El dueño, Yao Hincheng, lleva desde 2023 en la lista negra de deudores deshonestos en China. Bajo su mando, RNG probó todo tipo de maniobras desesperadas: NFTs, avatares digitales, alquiler de trofeos para fotos, acciones para fans, promociones en directo. Nada funcionó. En 2024, el propio CEO admitió que el 80-90% de los gastos se iban en salarios de jugadores y que los acreedores habían llegado a enfrentarlo en su propia oficina. En este contexto, los rumores de rescate cobraron fuerza. Primero se habló de capital saudí, pero en junio el exjugador Doinbe lanzó una pista: el comprador es tan inesperado que nadie lo adivinaría. Más fuerte que el príncipe saudí. El nombre que más suena es Meituan, un gigante de servicios valorado en más de 90.000 millones de dólares, con lazos previos con USI y la LPL. Un salvavidas así podría salvar a RNG, o transformarlo en algo completamente distinto. Globoterráqueo, el significado de la caída de RNG. Más allá del caso específico, el colapso de RNG revela las debilidades estructurales de los esports chinos. Como escribió el medio, los esports no son solo partidas emocionantes en el escenario. Son un juego de capital, con operaciones corporativas y responsabilidades legales. La mayoría de equipos dependen de patrocinios y carecen de un modelo de ingreso sostenible. Los jugadores, por su parte, tienen poca protección legal y suelen firmar contratos abusivos. En contraste, organizaciones como JD Gaming, respaldada por JD.com, cuentan con el músculo de conglomerados tecnológicos que garantizan estabilidad. RNG fue grande, inmenso. Pero como demuestra su caída, en los esports la gloria no basta. Sin una estructura sólida, la línea entre la cima del mundo y el abismo puede ser solo cuestión de meses. RNG es hoy un símbolo de advertencia. El club que lo ganó todo, que emocionó a millones, que tuvo a la mayor estrella de China, ahora lucha por sobrevivir. Su historia nos recuerda que los esports no son solo espectáculo, también son contratos, capital, juicios y consecuencias. Royal Never Give Up. Pero, quizás, ya no quede nada por dar. Royal Never Give Up, una vez el orgullo de los esports chinos, se enfrenta hoy a su mayor desafío: de conquistar títulos internacionales y coronarse como un ícono de League of Legends, a luchar contra deudas millonarias, demandas legales y la incertidumbre sobre su futuro. ¿Logrará RNG sobrevivir a esta crisis histórica o quedará como un recordatorio de cómo incluso los gigantes pueden caer? Si quieres seguir al tanto de la evolución de RNG y las historias más impactantes de los esports, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.